Miren, la idea, bueno, recuerden que cuando ingresen al grupo van a encontrar una cosa que son los lineamientos de la clase, ¿verdad? Ahí los pueden ver, eso fue lo que discutimos ayer. Y lo de la calendarización, ya se las había mandado al correo, solo estaría pendiente de enviárselo al compañero que él ingresó hasta hoy. Ajá. Los libros y esas cosas que son lo que Carlos Cruz me ha facilitado, eso yo se los voy a compartir vía Telegram. ¿Estamos? Entonces, por ese lado no se preocupen. La idea es tratar de grabar todos los días que se impartan clase y si existiese algo que por ejemplo nos frenara en espacio físico, por esa razón tienen en el correo, el que les mandé hoy, el enlace de la que uso para grabar. De igual manera está en el grupo de Telegram. Ahí está para que ustedes puedan entrar. Ahí aparece la contraseña para el acceso. Y listo, ¿verdad? Recuerden que el enlace de Zoom es para dos objetivos. Uno, grabar las clases. Dos, si usted no viene, ingresa y aquí vamos a estar. Y tres, supongamos que hay relajo mañana, ¿verdad? Entonces, si miran ustedes que hay relajo por lo de la cuestión política, entonces no se arriesguen, pues. Y listo, ya sea que yo me venga para acá, si veo que hay alguien, y si no, pues me regreso al cubículo o nos ponemos en comunicación por Telegram. Si hay relajo, entonces no nos movemos y la clase siempre la llevamos a cabo. Y luego cuando ya estemos o esté otra vez normal todo, entonces nos volvemos a ver por aquí. Listo. Así que ustedes no se preocupen que la clase, la intención es darla siempre y que no vayamos a tener ningún tipo de atraso. Cheque. De igual forma, hoy por la noche ya comenzamos a trabajar en el campus con Cruz. Todos los recursos de los periodos anteriores van a quedar de apoyo para nosotros. De apoyo, pues si tal vez no vamos avanzando como queremos, entonces va a estar el apoyo de las clases. En los dos periodos anteriores habíamos manejado una parte introductoria del cálculo, que le habíamos puesto preliminares del cálculo avanzado. ¿Sí? Esos ahora van a quedar como recursos para ustedes. A ustedes en esta semana los van a comenzar a revisar. Estamos. Ya obviamente cuando lo habilite yo les aviso y ya ustedes empiezan. Solo son herramientas del cálculo. Cheque. ¿Alguna pregunta inicial? ¿No? ¿Todo bien? Cuénteme. Sí. Esos van a estar en el campus. Todos los recursos que ya hicimos en periodos pasados van a quedar en el campus. Cheque. Los que vayamos haciendo, los voy a subir a Telegram. Estamos, los de las clases, con los temas, y lo otro va a ser apoyo. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Si no quieren tomar nota, no se preocupen. De igual manera, yo les voy a enviar el respaldo. Digo, si no quieren escribir, ¿verdad? Si quieren estar copiando las definiciones, no se preocupen. No valdría, digo, o sea, no vale la pena que vaya, por ejemplo, yo les muestro la definición de función o el rango, les digo, y ustedes empiecen a copiar. No, porque yo solamente lo capturo. Solo selecciono y miren, y plin. No vale la pena estar copiando. ¿Me explico? ¿Dónde los voy a ocupar? Con sus cuadernitos a mano. Cuando les diga, bueno, hagamos este problema, intentemos graficar este dominio y démonos una idea así. Ahí sí los voy a ocupar con el cuaderno. ¿Sí que? ¿Estamos claros? Sí. Vaya. No se enojan, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a comenzar con la parte de funciones. Nosotros ya tenemos una noción de lo que es una función porque venimos arrastrando el concepto desde 110. Y decíamos que una función, ¿qué era? Ajá. ¿Qué se acuerdan? Desde 110. No piensen en cálculo vectorial, porque es la misma historia. Lo que van cambiando son los conjuntos de partida y el conjunto de llegada.
En 110 que me decían que era una función. De lo que se acuerden. Nada. Señorita Yanis. ¿Qué se acuerda de una función? Ajá, tiene rango, tiene dominio. ¿Qué más? Ajá. Eso, ajá. ¿Qué más? ¿Cuándo algo no era función? ¿Cuándo algo no era función? ¿Cuándo una relación no era función? Cuando teníamos unas dos imágenes diferentes asignadas a la misma preimagen, ¿verdad? ¿Sí? Ahí nosotros decíamos que eso no era función. Cheque. ¿No recuerdan ustedes que asociábamos una función a una regla de correspondencia? ¿Se acuerdan de eso? Decía, una función es una regla de correspondencia que asocia a un valor específico del conjunto de partida un único valor en el conjunto de llegada. ¿Sí? Que a ese valor del conjunto de llegada le decíamos imagen y que al elemento del conjunto de partida preimagen. ¿Sí? Decíamos que todo en masa, ¿verdad? Todos los valores para los cuales nosotros mediante la función asignábamos un valor, o sea, del conjunto de partida le llamábamos dominio, y a donde caíamos le decíamos el rango, ¿verdad? ¿Estamos? Luego asociamos también algo que le llamamos gráfico. Estoy pensando en 110. Gráfico. ¿Qué recuerdan del gráfico? ¿Qué era? De 110. Acuérdese. Eran todos los pares ordenados de la forma x, f de x o x, y, tales que satisfacen la ecuación y igual a f de x. Eso era el gráfico. Entonces, el conjunto de pares ordenados que satisface la ecuación y igual a f de x, decíamos que formaba parte del gráfico de la función. ¿Sí? De 110. Ahora, cuando entramos a cálculo 2, recuerdan que empezábamos a asociar ya no solamente un valor a otro, sino que en cálculo 2 asociábamos a un par ordenado un valor, a una terna un valor, ¿sí? El conjunto de partida se seguía llamando dominio, el conjunto de llegada se seguía llamando rango. El conjunto de partida podía ser un subconjunto de R2 o un subconjunto de R3 o incluso todo R2 o todo R3, dependiendo del tipo de función, si era de R3 a R o de R2 a R, ¿sí? Eso en cálculo 2. En cálculo 2 intentábamos nosotros de manera general pensar que asociábamos a una n-upla de números reales un valor en el conjunto de partida. Teníamos un dominio que era un subconjunto de Rn. Y aparecía W igual a F de X, a X siendo X un elemento de Rn y W un número real. ¿Sí? En cálculo vectorial la historia se amplía mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de un subconjunto de Rn y llegamos a un subconjunto de Rm. O sea que tenemos una función de Rn en Rm. Entramos con una n-upla de números reales y la salida es una m-upla de números reales. Cada una de las funciones componentes son funciones de Rn en R. Cada una de esas componentes termina siendo funciones y ahí estamos hablando de una función con valores vectoriales porque tenemos de entrada un vector y de salida un vector. Pero también tenemos funciones escalares que son aquellas que tienen de entrada un vector y de salida un número real. Cheque.
Pues todo eso es lo que hemos alimentado desde 110, cálculo 1, cálculo 2 y ahora en cálculo vectorial vamos a generalizar varias cosas. Entonces, arrancamos con funciones de varias variables y graficación. Ojo, ¿verdad? Siempre la parte visual para nosotros no es que no es tan importante, pero pensando entre aprender y saber resolver ejercicios de examen, tenemos que tener en cuenta de que lastimosamente no podemos graficar en RN o graficar en más dimensiones. A lo más nosotros podríamos intentar medio imaginarnos una superficie, ojo, de R2 en R, cuyos elementos de los gráficos son ternas de números reales. A lo más, eso es lo más que podríamos llegar a imaginarnos y decimos, aquí hay un punto, si este es mi sistema de referencia, aquí hay un punto, ese punto tiene tres componentes, dos independientes, una dependiente, que es la componente en Z. Siempre manejamos por lo general que XY es nuestro dominio de manera así global y que nuestro rango es un subconjunto de no reales porque no necesariamente es todos los reales. ¿Sí? Pero hay varias cosas más que le vamos adicionando a la parte vectorial. Listo. Entonces, vamos a comenzar y vamos a sacar el preliminar de lo que son las funciones. Ya luego vamos a ir profundizando más. Entonces, lo primero, vamos a extraer el título de esta cosa. Aquí lo voy a ir dejando para que. Entonces, ya todo eso es preliminar de funciones. Ya aquí arrancamos nosotros. Aquí definimos, dice, definiciones, notación y ejemplo. Todo esto ya lo platicamos, ya lo recordamos, pero siempre lo vamos a extraer y lo vamos a revisar para que vayamos quedando en sintonía. Dice una función o cualquier función tiene tres características. Un conjunto X o dominio, ya lo dijimos. Un conjunto Y o codominio, también le llamamos rango, conjunto de llegada. Y la regla de asignación, que es la que asocia los dos conjuntos. ¿Sí? Asocia a cada elemento del dominio un elemento del codominio o a cada elemento del dominio un elemento en el rango. Chequen. Entonces, mencionan cosas importantes. Dice la regla de asignación que asocia a cada elemento X del dominio. Solo déjenme cambiar para que así están viendo lo que señalo. X del dominio un elemento único, por lo general denotado por f de X, ¿verdad? En el codominio Y, con frecuencia usaremos la notación f dos puntos de X a Y. Asociando, recuerden, X nuestro dominio, Y nuestro codominio, X puede ser un subconjunto de Rn y Y de manera general puede ser un subconjunto de Rm. Cheque, porque aquí estamos extendiendo. Esto denotaría la función. También le decimos mapeos, solo que son mapeos especiales, ¿verdad? Porque son mapeos que al elemento que tomamos de partida le asociamos un único elemento de llegada. ¿Estamos? Entonces ahí la idea de los mapeos. Este dibujito es el clásico de que si esto representaría, por ejemplo, la función o el conjunto de partida, nosotros asociamos cada elemento de acá a un único elemento aquí. Pueden apreciar de que llegan dos, pero eso no pasa nada. Eso sí puede suceder. Lo que no puede suceder es que del mismo elemento del conjunto de partida salgan a dos elementos del conjunto de llegada. Eso sí ya no sería función. Cheque. Entonces, ese dibujito es clásico cuando nosotros asociamos los mapeos o funciones. Por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros pensando en las funciones como tal? Miren, cuando hablamos de una función,
podemos pensar, si tengo f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos x por y. Eso es una función. Esta es una función del tipo que va de R2 en los reales. Y aquí nuestro R2 sería todo el dominio. Pero los reales no denotaría todo el rango, ¿o sí? Podríamos nosotros, sin ver el gráfico, saber hacia dónde va la función. Podríamos saberlo. Solamente analizando la forma de la función. Tal vez con esta específicamente, no, ¿verdad? Sí ocuparíamos ver el gráfico. Pero, vaya, voy a pensar en una, vaya, voy a quitarle esta parte. Vamos a considerar esta, x cuadrado más y cuadrado. Siempre va de R2, pero ya no va a R. ¿A dónde va esa? Esa sí la podemos determinar. Ya no va completamente a los reales. ¿Por qué decimos que no va completamente en los reales? Porque, por ejemplo, -1 es un número real, pero -1 no tiene un par ordenado. Del cual salga el par ordenado y llega a -1. Entonces no va a los reales. ¿A dónde llega esta función? Esta que les estoy escribiendo acá. Esta. Va de 0 más infinito. O sea, llegamos a un subconjunto de los reales. Vamos a denotar el subconjunto. Ya nosotros sabemos que podemos denotarlo así, con un intervalo. El cual es un subconjunto en los reales. ¿Listo? O lo describimos de otra manera, decimos son todos los pares ordenados tales que, perdón, sería todos los y tales que y mayor o igual a 0. Y ya, listo. Estamos. O todos los z tales que z es mayor o igual que 0. Y ya lo denotamos. Pero ahí tenemos nuestra función, tenemos nuestro dominio y tenemos nuestro rango. Lo podemos ver. El dominio sí lo podríamos visualizar. El rango no siempre. Para graficar dominios nos vamos a apoyar de Desmos, ¿verdad? Para conocerlos. Para que dentro de lo que cabe del tipo de función, que por lo general las funciones a las cuales nosotros les podemos graficar los dominios son las que van, son todas las f que van de R2 en R. A estas nosotros podemos dibujarles el dominio. El rango, en algunos casos, analizando la forma de la función, podríamos también verlo en algunos casos. ¿Estamos? Pero no siempre. Por ejemplo, la que tenía anteriormente, por la diferencia, ahí ya teníamos dudas de saber si la función podía ser negativa o cuál es el valor mínimo que podía tomar la función. Y la historia ya se nos complicaba, ¿verdad? ¿Estamos? Pero en algunas sí, viendo la forma de la función, nosotros vamos a poder asociarlo. ¿Sí? ¿Qué otro detalle interesante tenemos por acá? De lo que son las funciones. Ya luego vamos a sentarnos a trabajar un poquito con la parte de los gráficos. Se los voy a mostrar como un previo de cálculo 2. Algo similar a lo que hacíamos en cálculo 2. Aquí tenemos la definición de lo que es el rango. Tenemos que para arriba. Dice el rango de una función f de x en y es el conjunto de aquellos elementos y que son valores reales de f, es decir, el rango de f consta de aquellas y en y tales que y igual a f de x para ciertas x en el conjunto de partida. Si usamos la notación de conjuntos, encontramos que el rango de f, y muchas veces no escribimos la palabra rango, sino que hacemos mención de él como
el rango. Y por lo general, si hablamos del dominio, no escribimos la palabra dominio, sino que hacemos mención a D sub F. ¿Sí? Y decimos que el rango de F son todas las Y en Y, tales que Y es igual a F de X para un X en el dominio. En full símbolos, podemos decir que el rango de F son todos los Y que están en el conjunto de llegada, tales que Y igual a F en X con X en el conjunto de partida que nosotros le llamamos dominio. Eso sería el rango, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Dos definiciones que tenemos que conocerlas porque de repente estamos trabajando con funciones uno a uno, funciones sobre. Entonces tenemos que conocerlas. Tal vez en algunos otros cursos nos lo han mencionado. En cálculo, por ejemplo, no nos mencionan tanto sobre este tipo de propiedades de funciones. Entonces se dice que una función f de x en y es sobre o suprayectiva si cada elemento de y es la imagen de algún elemento en x. Es decir, que el rango de f es el conjunto de llegada. Ahí decimos que la función es sobre. O sea, si para cada elemento, también lo podemos ver así. Si y pertenece al rango, decimos que f sobre si existe x en el conjunto de partida, tal que y es f de x. Pero eso sucede para todos los y que están en el rango. Si eso pasa, si eso sucede, entonces la función es sobre. Checa. Por eso hasta hacen mención que el rango es y, completito. ¿Listo? Eso es cuando trabajamos con funciones sobre. Aquí, sí, vamos a llevar este dibujo porque estos mapeos o estas reglas de asignación es lo más visual que podemos ver de una función. Aquí el hecho de tener una función uno a uno. Dice una función f de xy se llama 1 a 1 o inyectiva si no hay dos elementos distintos del dominio que tengan la misma imagen f. En símbolos, f es 1 a 1 siempre que para x1 y x2 que están en x, con x1 distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. También esto nosotros lo podemos ver de la siguiente forma. Si f de x1 es igual a f de x2, decimos que si la función es 1 a 1, sucede que x1 es igual a x2. Si f es 1 a 1. Es otra manera de decirlo. Recuerden que eso, ¿cómo se llama en matemáticas? Correcto. Check. Negamos e intercambiamos de lugar. Es otra manera equivalente de probar que la función es 1 a 1. Quizás es más amigable esta que esta. Siempre es más amigable. Igualar las imágenes y probar que las preimágenes son iguales. Si eso sucede, la función es 1 a 1.
como condición. ¿Listo? Aquí es como en 110 aparecía aquella cosa de, ¿cómo le decíamos? El criterio de la recta horizontal. ¿Se acuerdan? Entonces, solo que eso era válido para funciones de R en R. Y tenía cierto sentido en aquel momento. 110, podíamos asociarlo y decir, ah, bueno, si la función este, es 1 a 1, al trazar una línea horizontal, solamente la cortaba una vez. Si la cortaba más de una vez, ya no es 1 a 1. Y listo. Pero aquí, si dibujar es difícil, no digamos pensar en algo similar a la recta horizontal o en algo equivalente a una recta horizontal. Aquí lo que nos queda es la demostración. Cheque. Están estos diagramas de flechas. Por ejemplo, tenemos este. Pero más bien esta no es sobre. Sí, esta hace referencia a la que no es sobre, más bien, porque si observan en el conjunto de llegada, tenemos B y B no tiene un correspondiente en el conjunto de partida. Pero esta no es sobre, será 1 a 1. No, ¿verdad? Porque miren, tenemos este elemento de acá que tiene dos distintos en el conjunto de partida. Entonces, esta no es sobre, ni tampoco es 1 a 1. Podemos agregar ese detalle. Esta de aquí no es 1 a 1 y no es sobre. ¿Por qué no es sobre? Porque este elemento no tiene un correspondiente en el conjunto de partida. Check. Aquí menciona que este es 1 a 1, pero será sobre. Sí, ¿verdad? Porque si se fijan, todos los elementos del conjunto de partida, los que estamos viendo acá por lo menos, tienen su correspondiente, bueno, perdón, de conjunto de llegada tienen su correspondiente en el conjunto de partida. No necesariamente único, pero sí tienen un correspondiente. ¿Sí? Entonces, este es 1 a 1 y es sobre. Cuando es 1 a 1 y sobre, le dicen ¿cómo? Biyectiva. Correcto. Listo. En este caso, si se fijan, es similar al anterior, porque este elemento es el que nos causa problemas. F de X1 es igual a F de X2, pero X1 y X2 son distintos. No es 1 a 1, pero es sobre. Será sobre esta, miren. Tres elementos, todos tienen un correspondiente en el conjunto de llegada, en el conjunto de partida. ¿Sí o no? Sí, sí es sobre, pero no es 1 a 1. ¿Estamos? Entonces, 1 a 1 y sobre, no es 1 a 1, pero sí es sobre. 1 a 1 sí es sobre también. Esta 1 a 1 no es, ya nos lo dice el dibujo, pero sí es sobre. Cheque. ¿Qué más tenemos? Algunos ejemplos de funciones. Ya lo vamos a trabajar.
Aquí está lo que les mencionaba de funciones que van de Rn en Rm. Si observan la notación, vamos a ver cómo la logro aquí. Aquí menciona en general, si la función f que va de Rn en Rm, entonces x pertenece al conjunto x que se escribe como una n-upla de números reales. F se escribe en términos de funciones componentes, que son funciones escalares. Son funciones que tienen por dominio un subconjunto de Rn y de salida un subconjunto de no reales o un número real. Son m funciones componentes porque la función f tiene como salida un elemento de Rm. Entonces, hay m funciones que le llaman así, son funciones de variable escalar, que entra un vector y sale un número real, y lo definen de esta forma, como f de x igual a f evaluado en x1, x2, hasta xn, y de manera general pueden ver que no es más que cada una de sus componentes evaluada en x. Extendido, esto es lo que veríamos nosotros, y esto es un elemento de Rm. Checa. Pues este es el tipo de cosas que vamos a ir trabajando en el curso. ¿Qué otro detalle hay por acá? Por lo menos teórico lo vamos a ir hoy. Mañana pues vamos a trabajar la parte de dominios. Y esto es lo último, en teoría. ¿Qué es lo de la visualización de funciones? Aquí tenemos la definición del gráfico de una función, pero ahí prácticamente estoy hablando de una función de R2 en R, que es hasta donde tenemos gráfico. Recuerden, tenemos gráfico para ese tipo de funciones. Y tenemos gráfico, o podemos definir gráfico, para una función de R en R. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando se habla de la gráfica de F, se dice que es una terna porque X aquí denota un par ordenado. Esta X de acá, esta denota un par ordenado. Dos componentes. F de X es un número real. Entonces, esto es una terna. Entonces, X, F de X con X en X, siendo este X mayúscula un subconjunto de R2, aquí tenemos la definición de lo que es el gráfico. Lo que dice, son todos, para una función, por ejemplo, de R en R, la historia cambia, ¿verdad? Sí. Cálculo o ecuaciones. Todavía no hemos terminado. Dele. Entonces, esta, por ejemplo, que tenemos por aquí es la que podemos asociar con lo que nosotros sabemos de 100, o lo que teníamos de 110. ¿Listo? Solamente saco esto y aquí lo vamos a dejar por hoy. Mañana vamos a trabajar un poquito más de funciones y vamos a trabajar con dominios para que podamos verlos. Se los voy a mostrar, los vamos a construir. Vamos a tratar de trabajar uno sin el software, luego lo verificamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda o comentario al respecto? Mañana ya nos vemos acá. Definitivamente vengo antes, saco a Méndez y me meto. Listo, se cuidan, nos vemos mañana. Ya luego les mando el video.